Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí esta mañana. Mi nombre es Daniel Orbegoso y hoy quiero hablarles acerca del COVID-19, este nuevo coronavirus y el impacto en el sector asegurador. Para poder desarrollar esto, he planteado tres puntos importantes: las características de la pandemia y la crisis asociada, la parte contextual y coyuntural, para aterrizar luego en la segunda línea de desarrollo de este conversatorio, si se quiere decir, que es el impacto en el sector asegurador, y tercero, temas a considerar en la agenda de reactivación post-pandemia, complementándolo con un anexo de elementos claves, una especie de tips para la respuesta y recuperación. Respetando las fuentes de donde he obtenido esta información, hago mención a ellas: PricewaterhouseCoopers, que es una empresa que funciona en el Perú hace más de 90 años, tiene presencia en más de 150 países a nivel mundial, toca temas de impuestos, de auditoría y de consultoría en negocios, que es justamente el extremo de la información que he obtenido. El diario Gestión, el Instituto Peruano de Economía, la Center for Biounit Evaluation and Research, espero haberlo pronunciado bien, si no me disculpo, diferentes ministerios de sanidad o de salud, como se llamen en diferentes países, la OMS y la National Bank of South California, ¿correcto? La NBSC. Bueno, entremos al tema. Entremos en materia, como se dice. Tras la etapa aguda de la crisis, las aseguradoras tienen una oportunidad importante de demostrar su rol en la sociedad y su contribución a la recuperación socioeconómica después de la pandemia. Si bien es cierto, el rubro asegurador es un ente que ha tenido mucha presencia y tiene mucha presencia e impacto en la sociedad, en las costumbres, en la administración de los riesgos y en la economía, hoy más que nunca es el momento para que eso sea más evidente que antes, y el rol importante que el sector financiero, el sector asegurador junto con el financiero tienen un impacto en la sociedad. Así que los tres puntos que he mencionado he querido hacer un pequeño despliegue temático de los mismos. El primero habíamos mencionado que eran las características de la pandemia y de la crisis asociada. He desarrollado cuatro bullets importantes que marcan la pauta de lo que vamos a hablar. El primero dice: el impacto económico será grave pero temporal, con una caída del PBI o PIB, como quieran llamarlo, que fluctúa en todo el mundo en un orden de hasta 9 puntos porcentuales de caída de la producción bruta interna. Solo como referencia, en el Perú, acá lo tengo en la parte marginal, el PBI del 2019 fue de aproximadamente 227.000 millones de dólares. Lo menciono ahí porque va a ser punto de referencia para muchos otros eh, ratios que mencionemos respecto al PBI. Un segundo punto que analizaremos en esta línea es la clave del impacto económico y su dependencia de la duración de la confinación de este sistema de cuarentena en el que estamos las personas, y donde genera eso una paralización económica del aparato productivo. La situación de la partida, de dónde vamos a empezar a recuperarnos, es mejor que, por ejemplo, en comparación con la crisis del 2008. Por lo tanto, no necesariamente podrían tener la misma velocidad de recuperación ni los mismos sectores de reactivación primarios. Y finalmente los estados, los gobiernos, han reaccionado para contener la disrupción, esta interrupción que es temporal, para justamente contribuir a que haya un poco impacto y luego una aceleración de la recuperación. En el segundo punto, que vemos ya el impacto netamente en el sector asegurador, tengo tres bullets que planteo. Se prevé un impacto desigual por línea de negocio debido a la parálisis de la actividad, pero con una tendencia similar a la de la producción bruta interna. Entonces, como que el punto de referencia para ver cómo se va a impactar las líneas de negocio dentro de un mercado asegurador tiene mucho que ver cómo tomar en punto de referencia el comportamiento del PBI. Estas dos líneas que he subrayado es porque las he encontrado más resaltantes en la particularidad que, por ejemplo, yo, trabajador de una compañía de seguros, tengo, y el entorno que trabaja conmigo. Dice: el descenso de la siniestralidad a corto plazo puede afectar positivamente el resultado para, a partir de eso, aprovechar y reenfocar la estrategia en un nuevo entorno de mercado muy competitivo a mediano plazo. Vamos a desarrollar
¿A qué me refiero con esto? Cómo esa disminución de siniestralidad, menos pagos de siniestro puede ser un catalizador importante para reenfocar la estrategia post-pandemia. Y finalmente, este entorno a mediano plazo va a ser crítico el pricing, el precio, y la gestión de anulaciones y rescates. Sí, porque la continuidad de una póliza por renovación o la no anulación de una póliza y el costo de la misma, el pricing, son justamente el ingreso de dinero para que las compañías puedan pagar los siniestros. A mediano plazo va esto a ser muy crítico. Las personas dentro de la billetera probablemente generen un nuevo sistema de priorización de gastos. Y si antes pagar una póliza estaba en el top 5, la pregunta es, ¿seguirá en el top 5 o pasará incluso a salir de este top porque de repente emergen otras necesidades más básicas en el criterio de la persona? Finalmente, vamos a cerrar con temas a considerar en la agenda de la reactivación. Esos apalancamientos que se necesita para la reactivación post situación de inmovilización, post estado de emergencia, post confinamiento por cuarentena. Acá también planteo 4 puntos. El primero dice la reacción al COVID-19 requiere tomar acciones en diversos ámbitos, tanto en las líneas de estrategia de negocio, el mantenimiento de las operaciones, la continuidad, la tecnología, la situación financiera y el apalancamiento por el capital. Existe la oportunidad de ayudar a sus asegurados, a los clientes, a reforzar la percepción reputacional del sector. Lo que hagan las compañías de seguro los va a afectar reputacionalmente, sea para bien o sea para mal o para temas neutros, pero que va a afectar, los va a afectar. Entonces, lo que hagan tiene un impacto muy importante como temperatura de lo que están haciendo. Inicialmente las aseguradoras se han centrado en asegurar la continuidad de negocio. Y esto es básico no solamente en las compañías de seguro, sino probablemente en toda estrategia de continuidad de una empresa. Primero es garantizar la línea de continuidad. Eso puede interpretarse en línea de pagos, en línea de servicios, en línea de proveedores y en una serie de situaciones que son la base para que la operación continúe. Finalmente, a mediano y largo plazo se pueden capturar oportunidades en los ámbitos, por ejemplo, de mi relación con clientes, con mis colaboradores, con mis empleados, con mis proveedores. ¿Cómo me voy a relacionar con ellos a futuro? ¿Cómo me estoy relacionando ahora? ¿Y cómo estoy generando que esa relación se afiance más o se resquebraje por algunas acciones? Entonces es importante porque esto es un ecosistema y es un ecosistema que tiene que continuar y tiene que continuar en una nueva forma de trabajo. Para plantear esto, tomo como base estas oleadas mencionadas acá, que vienen a ser el planteamiento de respuesta al COVID-19 en una manera faseada. No puede ser una estrategia única, tiene que ir por fases para asegurar la continuidad a corto plazo y poder identificar por exploración las oportunidades que se van a dar a mediano y largo plazo. Como pueden ver en la pantalla, las oleadas acá van en 3 líneas. La inmediata, que tiene que ver con movilizar el tema, seguir generando movimiento para que la operación continúe. La oleada 2 que tiene que ver con el mediano plazo, que va por el tema de la estabilización. Hay que mantener la cadena de suministros, la capacidad operativa, la gestión de liquidez, la protección de cartera y los proyectos críticos. Y la oleada final, que es la oleada a largo plazo, tiene que ver con un tema ya estratégico. Por ejemplo, el MIA, lo estoy diciendo en español. El MIA, o en inglés vendría a ser el M&I, ¿correcto? Tiene que ver con una estrategia de continuidad a futuro de la empresa, ya sea por fusión, por absorción o por ser de repente adquirida por otras. Tiene una especie de decisión de que solo no puedo ir y me tengo que, por ejemplo, asociar o tengo que adquirir otra empresa o tengo que ser adquirida por otra para mantener la continuidad. Esto es estratégico y también para esta línea de largo plazo tiene que ver la transformación operativa, emergen los siniestros y reclamaciones legales que hay que gestionar y hay que generar una reactivación mediante una hoja de ruta corporativa. Pero sin embargo, para poder gestionar esto hay que tomar en cuenta que pueden haber aspectos críticos que hay que gestionar. Esto, por ejemplo, los comités de crisis de las empresas lo tienen muy en cuenta y yo enumero acá algunos a considerar
que son los aspectos críticos que tenemos que tener en el radar o que tienen que tener en el radar las empresas para poder gestionar estas tres oleadas y se cumplan los objetivos. En la línea de movilizar la parte inmediata, por ejemplo, hay que considerar que en esa etapa, en esa fase, la información es incompleta y hay una necesidad de tenerla actualizada a cada momento con escenarios cambiantes y dinámicos. Personalmente, por ejemplo, lo vivo porque se pide información inmediata. En el rubro de salud, por ejemplo, ¿cuántos asegurados ya tienen el diagnóstico de COVID? ¿Cuántos están en sospecha? ¿Cuántos están hospitalizados? ¿Cuántos están en UCI? Y este entorno es cambiante. Eso es natural en esta etapa de oleada número 1, que es la etapa inmediata. Luego viene el tema de asegurar la involucración de los stakeholders claves. Por ejemplo, si una compañía de seguros considera naturalmente como stakeholder a una clínica, tiene que hacerse un involucramiento para que esa sinergia sea mucho más exponencial. Una compañía de seguros necesita que sus asegurados tengan, por ejemplo, atención médica, que puedan ser hospitalizados si lo necesitan, que puedan pasar a UCI si lo necesitan. El servicio no lo presta la compañía, lo presta la clínica, el prestador de servicios, y si no hay esa sinergia, no se asegura ese involucramiento, puede haber problemas. También está el punto de la seguridad de los empleados. Eso es natural. Al empezar este proceso de pandemia, de luego inmovilización social, de emergencia sanitaria, que como lo menciono tiene que ver mucho con el tema de la salubridad, luego empiezan a emerger el tema de la continuidad laboral, los posibles despidos o las posibles figuras legales que en los países se tiene como marco normativo en temas laborales, como la suspensión imperfecta de labores, la suspensión perfecta de labores, las horas no trabajadas a cuenta de vacaciones y todos estos temas. Entonces la compañía tiene que ver todo este contexto para asegurar la tranquilidad de los empleados. Y cuarto punto, la adaptación de la tecnología para el teletrabajo. De hecho, el mismo hecho que estemos haciendo esto mediante un video que va a ser luego probablemente colgado en Facebook, en YouTube, genera que también nuestro trabajo sea así, teletrabajo. La tecnología está a la vanguardia para esto y ahora se siente la necesidad, ya no probablemente de la tecnología que estuvo ahí, sino de la conectividad que se necesita para hacer uso de esa tecnología. Pero es un proceso adaptativo que no necesariamente va a acabar con la pandemia y adaptativo a largo plazo. En la fase de estabilización, por ejemplo, se tiene que ya, es una fase que está próxima a venir, es la que vamos a experimentar. Hay que estabilizar la carga de trabajo. En este momento la carga de trabajo no está estabilizado, no hay un balance correcto, ni por tema de demanda y oferta, ni por horarios, ni por herramientas que se utilizan. Todo eso tiene que llegar a una fase de estabilización donde se genere nuevamente un punto importante entre la oferta y la demanda versus la forma de trabajar que tenemos nosotros con estas nuevas herramientas colaborativas. Asegurar la cadena de suministros para funciones claves, evidentemente, es como tener un vehículo y no asegurar la cadena de suministro del combustible, se necesita ver ese tema. La necesidad de nuevos intermediarios y proveedores. Al ser un entorno cambiante y al mudarse muchos temas a trabajo remoto, la intermediación y los proveedores también tienen que adaptarse a los mismos y algunos ser reemplazados por otros o los mismos que hacían la actividad tradicional reinventarse para dar el soporte con el nuevo sistema. Hay un debilitamiento de la nueva producción y necesidad de proteger la cartera. Es evidente. Muchas pólizas no se van a renovar, muchas personas no van a poder continuar pagando la prima fraccionada, algunos no van a tomar la decisión de comprar un seguro a pesar que lo tenían antes del COVID. En temas, por ejemplo, de riesgos patrimoniales, la parte de salud probablemente sea lo que sí sea priorizado, pero entonces hay que proteger a los que están adentro, la cartera que está ahí y que se tiene, protegerlos para que hagan de repente un costo eficiente análisis entre no renovar mi póliza y perder la cobertura que voy a tener post pandemia. Y finalmente asegurar desarrollo de proyectos críticos. Hay proyectos críticos como por ejemplo, si yo tenía un proyecto crítico de eh, expansión tecnológica o de reskilling de muchas personas para pasar de un trabajo tradicional a un trabajo mucho más, digamos, digital en teletrabajo. Si esto era un tema que estaba en agenda, ahora probablemente es un punto crítico que tengo que abordar y por ende cambia la priorización de los proyectos y la paritización de los mismos.
A largo plazo, habíamos hablado justamente que es la línea estratégica, está el tema de la proyección de escenarios de demanda y adaptación de la estrategia para la recuperación del crecimiento. Está la anticipación de posibles movimientos fusionados, como he mencionado, que es esta metodología de fusión de empresas en el mercado. Adaptación a los cambios regulatorios. El regulador va a salir a cambiar muchas reglas de juego. Arbitraje y disputas por reclamaciones legales y explorar nuevas oportunidades. Entonces, este es el marco contextual probablemente que las aseguradoras deben plantearse para salir de manera faseada como una respuesta a esta crisis. Acá enmarco la situación en la que estamos. Evidentemente, todos, si no todos, estamos en la fase de movilización, la fase inmediata. Por lo tanto, estamos visionando ya lo que se viene a mediano y a largo plazo. Desarrollemos un poco más esta primera parte, las características de la pandemia y la crisis asociada en un contexto. El cómo, el cuándo, el cuánto y el qué es básicamente la metodología de saber qué es lo que vamos a hacer. A ver, ¿cómo puede impactar? Se espera una recuperación probable, costosa y con pérdidas estructurales de recursos. Acá yo estoy graficando las tres formas que se conocen en el mercado de sistemas de recuperación post-pandemia, post-crisis económica o post-resquebrajamiento de la economía a partir de un tema como ahora virológico, sanitario o financiero, las bolsas de valores, X. Aquí se plantean tres formas, la forma V, la U, una letra muy importante en el abecedario, y la L. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, en forma de B, ¿no? En forma de B chica, que es una recuperación rápida, cae rápido, pero se recupera rápido. Tenemos la crisis SARS del año 2003, donde hubo un brote importante en Asia, y la crisis MER, que fue en Arabia Saudita en el 2012. Ambas, SARS y MERS, tienen mucho de parecido al actual, porque tienen un tema de un coronavirus detrás. Ambos son coronavirus. De hecho, sus nombres tienen que ver con el impacto médico, fíjense ustedes, o clínico. El SARS es el síndrome respiratorio agudo grave, pero sus iniciales van en inglés, y el MERS es un síndrome también respiratorio del Medio Oriente, ¿correcto? Entonces, en este caso, la caída fue importante, pero así como tan súbita fue la caída, hubo un importante crecimiento rápido. El crecimiento anual, además, en las recuperaciones en B, tiene una importante premisa. El crecimiento, que cuando sube, anual, absorbe la pérdida o el shock de la caída. Sin embargo, en las situaciones U o L, tenemos como ejemplo, por ejemplo, en una caída de un brote epidémico, una caída, escenario probable en U, tenemos como ejemplo el crack del año 29, la bolsa de valores, y la crisis financiera del 2008. En estos casos, el camino del crecimiento se reanuda después. Fíjense ustedes gráficamente, hay una caída y se mantiene la caída y luego se recupera. No hay un rebote rápido, pero se produce una pérdida permanente de la producción. O sea, el golpe es mucho más fuerte. Y los escenarios en L tienen como diferencia de la U que caen y rebotan, y a diferencia de las B, que no son tan rápidas, la inclinación es mucho más hacia el lado, al grado derecho, casi se asemeja a un grado de 45 grados, mientras que en la B es mucho más aguda, la recuperación es rápida. Tenemos como ejemplo la crisis del petróleo en 1973. En ese año, los Emiratos Árabes, que son los mayores productores de petróleo, decidieron no venderle petróleo más al mundo. ¿Por qué? Porque era una protesta para aquellos países que eran compradores y que a su vez apoyaban a Israel, que era su enemigo natural. Entonces, en estos contextos, lo que se cree que el virus que hoy ataca al mundo va a tener una de estas dos recuperaciones. Las ambas son escenarios, digamos, menos optimistas que una recuperación en B, que estamos seguros que no se va a dar. Y acá la referencia sugiere optimista en U y pesimista en L. Yo tengo una opinión distinta. Yo le daría mucho más un escenario probable optimista a la L, dado que no hay un punto muerto, sino hay una recuperación. Esta gráfica también tiene que ver con cómo se va a impactar. Hay un consenso general que la caída en la producción bruta interna va a tener una referencia de 7 puntos porcentuales. Habíamos dicho que en el Perú la producción bruta interna del 2019 está entre los 227.000 millones de dólares. Hablar de 7 puntos porcentuales, estamos hablando más o menos de 20.000 millones de dólares,
que correspondería a dejar de producir en esta crisis. Miren, acá tenemos como referencia China, USA, Europa y España, sus índices de PBI en crecimiento: 5 en China, 1.1 en Estados Unidos, 0.5 en Europa, 1.8 en España, y Perú 3.8. Era una economía muy saludable la que teníamos en Perú, a pesar de ser un país chico. Las caídas, en cambio, tienen distintos márgenes: -2 en China, -5 en USA, -8 en Europa, -7 en España, y en Perú se prevé, se estima 3.2%. Estos datos los he obtenido del Instituto Peruano de Economía, a quien agradezco por tener la información bastante actualizada y a la mano. Entonces, ya la brecha que se genera entre estar en 3.8 en positivo y -3.2 en negativo, justamente genera una brecha de 7 puntos porcentuales, que, como he dicho, fluctúa más o menos entre los 20.000 millones de dólares como referencia de pérdida en la producción bruta interna. Este cuadro ahora entra un poquito a hacer zoom en las líneas de negocio que serían más impactadas. Hay algunas en verde, como pueden ver acá, que no se ven impactadas, sino que mantienen un crecimiento positivo, pero hay otras que, fíjense, van cayendo hasta grados exorbitantes. La línea más golpeada es y va a ser turismo, con 40%, 40 puntos porcentuales de caída estimada en todo el año. Probablemente turismo sea la actividad que sea la última de todas en la que se tenga reactivación, porque recién va a empezar a operar, todavía con el miedo de las personas de viajar a otros países para hacer turismo. Transporte y autos son también rubros que van a estar muy golpeados, y estos están dentro del conjunto de los que van a tener un impacto muy alto. Los que van a tener un impacto alto, no muy alto, alto, están los rubros financieros, ¿no? Industria, retail, real estate, que tiene que ver, este es un término inmobiliario. Todo este grupo tiene un impacto alto. En el impacto medio tenemos la parte financiera, banca, por ejemplo, de repente, y todo lo que tenga que ver con el tema de utilidades, bonos, inversión y estas cosas. Pero los rubros que, por ejemplo, han crecido o van a crecer 2.5% es sanidad y farmacia, y 0.5% telecomunicaciones. Telecomunicaciones es evidente porque es el servicio más usado en esta coyuntura, al igual que farmacia y sanidad, por el tema natural que esto es una crisis sanitaria, ¿correcto? Entonces esto es importante entenderlo, porque fíjense, ¿no? Si alguien se desarrolla en el rubro sanitario, en el rubro de salud, que esto ya responde muchas preguntas, es un rubro que va a seguir teniendo movimiento, va a seguir necesitando eh, cadena de suministros, cadena operativa, cadena de pagos, va a seguir necesitando empleados, socios estratégicos y muchas cosas más. La parte más interesante de este cuadro. Ahora, ¿cuánto tiempo? Ya no qué va a impactar o cómo va a impactar, sino cuánto tiempo va a durar la recuperación. Acá tenemos dos referencias, fíjense, China y España. Los pongo como referencia porque son los países, China y España, que ya están saliendo, y los tomo como referencia para ver si esto se podría extrapolar a nuestro país. En el caso de China, tenemos 80 días hasta el pico y 10 días desde la implementación de la cuarentena hasta ese punto más alto de la curva de contagios. Y luego empieza la caída, ¿no? Y eso dura hasta una normalización entre 30 y 40 días. En el caso de España, ahora, este de China es caso real, porque empezó primero. De hecho, el primer caso fue el 17 de noviembre, aunque la OMS lo publicó o mencionó que fue el 20 de enero. WHO son las siglas de la Organización Mundial de la Salud, pero en inglés. En el caso de España, 40 a 50 días hasta el pico, está en interrogante porque todavía no se conoce si ya la curva llegó a la meseta y va a empezar a bajar, pero es la proyección, es casi lo que se estima, y eso daría entre 20 y 30 días desde la cuarentena. Entonces la proyección, este es un estimado, porque recién España va a entrar a esta fase, se estima similar a China, entre 30 y 40 días más. Probablemente entonces podamos extrapolarlo a Perú. Ahora, ¿qué tan extrapolable es? Veamos. En el caso de China, acá hace mención que la cuarentena fue sectorial. Fíjese, cuarentena en Hubei, donde había un 10% de población contagiada, y las otras provincias tuvieron una cuarentena de menor intensidad. Los controles fueron mucho más blandos y la monitorización remota en el resto del país. Hubo restricciones de apertura de comercios y empresas en el resto del país, con protocolos distintos en cada región, aunque la mayor parte de comercios cerraron voluntariamente. Algo que probablemente los asiáticos tengan muy natural en su ADN es la prevención, así que no tienen que obligarlos a cerrar los negocios, sino que probablemente lo hacen por voluntad propia o por cuidado.
En España, la cuarentena a nivel nacional fue a nivel nacional, perdón, y hubo cierres de frontera aéreos y terrestres para no residentes. Los traslados internos estaban restringidos solamente para los que tenían que regresar a su lugar de residencia y el cierre de todos los comercios, excepto los establecimientos de primera necesidad. Entonces, si vemos estos puntos, se parece mucho a las acciones que se han hecho en Perú. Entonces, yo diría que podría haber un alto grado de extrapolarización en lo que va a suceder en España. Entonces, podríamos ya ir viéndonos que este brote va a durar todo 90 días y 40 días vienen a ser el pico, perdón, 40 días la recuperación post-pico, post-meseta. Esta referencia que pongo acá en pantalla tiene que ver también con dos ejemplos, pero ya a nivel de crisis post-pandemia. Fíjese, en el SARS, en el año 2003, acá está la curva de caída por los contagios, acá está el número de contagios y acá es justamente donde se dan las caídas, por ejemplo, en la línea de producción industrial y la caída en el tema de venta retail. Y acá va más o menos viéndose cómo crece, cómo se recupera en esos siguientes 60 días. Prácticamente es entre el Q3 y el Q4 del año, que viene a ser justamente el segundo semestre del año. Y en el tema del MERS, que en agosto del 2015, mayo y agosto más o menos fue toda la duración, tenemos acá, esta es la curva de contagios, o perdón, el número de contagios que va entre terminando el segundo Q del 2015 parte del Q3, estamos hablando entonces como que a finales de abril-mayo y va hasta el Q3, que el Q3 normalmente termina en septiembre, ¿sí? Y esto va más o menos ahí, entonces como que agosto, septiembre, y acá está la caída. Fíjense, la caída más grande fue en el tráfico de viajeros, porque justamente la gente no quería contagiarse, no salía, no viajaba. Tuvo una caída también la venta retail, pero no llegó al punto cero, y la recuperación va después. Tiene ciertos altibajos, pero igual va entre 1 y 2 meses la recuperación. Entonces eso también es extrapolable probablemente a nuestra realidad. Este cuadrito es importante, son las medidas desplegadas que han hecho los gobiernos para contrarrestar el impacto. Fíjense ustedes, he tomado España, China, Italia y Francia también como referencias para verlo contra Perú. No he querido tomar referencias de la región porque estos países son los que han empezado antes que Sudamérica. Entonces quiero hacer esa extrapolación por experiencia. A ver, política fiscal. En España, en China, en Italia y en Francia ha habido un tema de moratoria de impuestos. En Perú, acá me he despachado, fíjense, a ver, he querido poner todo lo posible. Hay una suspensión temporal de las reglas fiscales y vigentes, hay un fraccionamiento y un aplazamiento de la deuda tributaria para sectores afectados, hay una modificación de pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, la tercera categoría son el impuesto a la renta de las empresas, depreciación acelerada de algunas cuentas del activo fijo y prórroga para SUNAT en materia de firma digital, esto para que SUNAT tenga más tiempo de lograr el e-commerce general que involucre la factura digital, la factura electrónica. El tema de la depreciación acelerada es para tener mayor liquidez y la modificación de pagos de impuesto a la renta es justamente para darle más colchón a las empresas. En el tema del apoyo a la pequeña y mediana empresa, en España, China, Italia han tenido que ver con temas de subsidio, de tolerancia al pago de determinadas obligaciones. Y en el Perú ha habido una modificación de los registros tributarios. Está acá el plan FAE-MIPE, que es el Fondo de Ayuda Empresarial a las MIPES, que tiene un crédito para capital de trabajo. Esto tenía una modificación reciente porque antes el FAE-MIPE involucraba capital de trabajo y amortización de deuda, pero el gobierno dio un giro importante, se dio cuenta que de repente había que más inyectar dinero en capital de trabajo y ahora es solamente capital de trabajo, es un fondo de 4 millones de soles. La línea de crédito por cada MIPE va hasta 30 mil como línea de crédito, y hasta 12 meses de gracia para empezar a pagar, o sea, casi después de un año para pagar. Tiene una tasa de interés que va entre el 4 y 8%, y las garantías están dadas por el Estado hasta el 98% como garante. Ya se han beneficiado alrededor de 300.000 empresas o MIPES, y esto lo subasta o lo administra COFIDE. Adicional a ello, también ha habido un subsidio del 35% de la planilla entre abril y mayo. Este subsidio se hace a través de la SUNAT, es una inscripción, se califica y hay algunas empresas que ya han estado obteniendo el subsidio y hay otras que todavía están en espera. En el tema de apoyo a particulares, a personas, ha habido también muchas iniciativas de subsidio en estos países. Y en el Perú lo que tenemos es el bono económico de 380 soles a las familias vulnerables. Ahora se está hablando de un bono universal
que va por familia, ya no por persona, de 780, si no me equivoco, soles, está en camino. Hay 311 millones de soles destinados a los gobiernos locales, a las municipalidades, para reducir el impacto del aislamiento social por medio de víveres o por medio también de este dinero ser utilizado para pagar la planilla. ¿De quién? De los que están en la primera línea de acción, por ejemplo, las personas que recogen la basura, el tratamiento de los desechos sólidos y todo esto. Ha habido también una liberación de CTS y AFP porcentual. En el caso de la CTS hasta 2.400 soles y en el caso de la AFP se ha ido modificando y actualmente ya hay como 4 o 5 grupos caracterizados que pueden hacer este retiro entre personas que ya no perciben dinero hasta febrero, las que no percibieron hasta marzo, las que ya no fueron renovadas sus contratos, las que pasen a suspensión perfecta de labores y así, ¿correcto? Y hasta que creo que también hay un grupo que son de los que, estando todavía trabajando, ganan menos de 2.400 en promedio. Y luego está la reprogramación para servicios públicos de agua de manera sectorizada. Esto no ha sido a todos, pero sí a situaciones de distritos de población vulnerable, el fraccionamiento hasta en 12 meses de los recibos de agua de marzo y abril. ¿Qué más tenemos? En la línea de créditos, también estos países han hecho muchas líneas de créditos, ¿no? Para generar inyección de dinero y se mantenga la cadena de pagos. En el Perú hay una modificación a los contratos de créditos por deudores. Se está hablando de un tema de reprogramación de deuda. Hay un plan Reactiva Perú con un fondo de 300 millones de soles. La ministra de Economía salió a decir que esto representaba 12 puntos porcentuales en el PBI, vendría a ser algo de, yo calculo, de 30 mil millones de dólares. Es, como ella misma lo ha mencionado, la inversión más grande que ha hecho el Perú en toda su historia, 12 puntos porcentuales. Imagínense si esto fuera siempre, por ejemplo, canalizado en el sistema de salud y educación, sería pues fenomenal. Este fondo lo administra COFIDE, su objetivo es mantener la cadena de pagos. La línea de crédito se da hasta en 36 meses de pago y hasta en 12 meses de gracia. Y la tasa de interés es subastada por el Estado al conglomerado de bancos. Ya hay muchos bancos que en la primera subasta han adquirido varias de estas líneas. Por ahí leí que Scotiabank era el único banco que todavía no había ganado esta subasta y ahora hay una segunda subasta programada en estos días. Esto es un resumen de todo lo que hemos dicho, las 4 líneas de cómo se va a afrontar el estado de emergencia y la recuperación. Lo dejo ahí en el video para que el que quiera darle pausa y leerlo con mayor profundidad lo haga, pero como les menciono es un resumen ejecutivo de lo que hemos hablado. En el punto número 2 habíamos hablado del impacto ya en el negocio asegurador un poco más específico y habíamos mencionado esto. Esta curva amarilla punteada es el PBI. Fíjense cómo venía comportándose el PBI y ahora, ¡pum!, la estimación y la proyección es que cae, hemos dicho, hasta 100 puntos porcentuales. Todas las demás líneas que están acá son las líneas de los rubros o ramos de seguros. Entonces, lo que hemos mencionado es que van a muchas tener la misma proyección del PBI. El tema es qué tanto les va a impactar. A algunos los va a impactar más que a otros en tanto en cómo venían antes del coronavirus. Por ejemplo, esta línea que está acá, que es la línea de los seguros de vida, ahorro, venía con un crecimiento importante hasta el 2016 y luego tiene una tendencia a la baja importantísimo. Lo coge en este momento. Entonces, si la proyección es a la caída, fíjense cómo se va a comportar este mercado. Sin embargo, este otro mercado que es de autos venía en crecimiento. Lo agarra en crecimiento con una pequeña curva, ya en el general, en el ponderado general, probablemente el impacto sea menor que el que tiene el sector de vida. El sector de salud que está acá en plomito, que es este de acá, también venía en crecimiento, pero era un crecimiento mucho más sostenido en el tiempo. Fíjense, la pendiente es hacia arriba constante. Entonces, este es el sector que probablemente sea distinto a todo lo cíclico en el resto y incluso al PBI, porque como hemos dicho, el sector salud es uno de los sectores más apreciados en este momento y naturalmente usados por la coyuntura. Acá también hay un resumen de lo que acabo de mencionar en el gráfico y de lo que he venido mencionando para este punto de cómo se mitigan los impactos a mediano y a corto plazo y la recuperación en el sector asegurador. Solamente resalto, por ejemplo, acá algunos puntos.
Existirán algunos descensos de pricing, el mercado será más competitivo. Ahora para vender una póliza de salud ya hay la necesidad intrínseca. Ahora todos los que lo venden tienen que competir en precios, en beneficios, en sistema de interacción con el cliente para apreciar más el producto, porque probablemente el foco principal o el fondo, que es la cobertura de salud, ya es algo intrínseco y apreciado. En el tercer punto tenemos los puntos a considerar en la agenda para cualquier organización en el repunte. Muy bien, acá a ver, ¿qué debe hacer o qué tiene que tener en el radar una empresa aseguradora para realizar esto en respuesta al COVID y el impacto que esto va a tener en la cadena de valor? A ver, este gráfico de acá es la cadena de valor, para entenderlo contextualmente. Una cadena de valor tiene una línea de desarrollo de producto, una venta de distribución y marketing, un pricing y suscripción, una gestión de cartera, una gestión de siniestros, ¿no? En gestión de cartera de servicio al cliente, una gestión financiera de capital y unas funciones de soporte, evidentemente. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en creación de productos, es evidente que se van a tener que crear productos post-COVID que impacten cobertura en COVID. Probablemente en su mayoría sean indemnizatorios más que de cobertura sanitaria y por lo tanto sería una inyección directa para personas que de repente utilizan otros sistemas de salud distintos al privado y necesitan tener, aparte del subsidio del Estado o de la cobertura del Estado, necesitan tener un apoyo económico y por lo tanto los indemnizatorios podrían ser muy importantes. En la línea de siniestros, que es la que he querido resaltar y mencionar mucho acá, tenemos lo siguiente. En este punto de la línea de siniestros, por ejemplo, hay acciones importantes. A ver, flexibilización de la aceptación de riesgos que pudieran estar contractualmente excluidos, servicios específicos para COVID-19, por ejemplo, excepción de copagos para acceder a los servicios y financiamiento, por ejemplo, de total de las pruebas de tesis de detección del coronavirus. Asegurar una red de proveedores clínicos que aseguren la reparación y revisión de acuerdos desde un punto de vista contractual. En estos primeros dos puntos resalto, por ejemplo, esta es una tendencia a nivel mundial. Eh, las asociaciones de grupos aseguradores en cada país, a su vez, tienen una asociación mundial. Y ha habido un pronunciamiento oficial en el mundo de que las compañías de seguro han tomado la decisión de cubrir el COVID-19 a pesar que es una exclusión expresa contractual dentro del marco de exclusión de pandemias. La OMS lo ha declarado pandemia y por lo tanto contractualmente no tienen cobertura. Sin embargo, todas las organizaciones han coincidido en esta excepción. Y algunas, adicionalmente a ello, como digo, subsidian el tema del test al 100% y no lo cobran dentro del copago natural, que es una proporción lo paga el financiador y una proporción lo paga el asegurado, ¿correcto? Eso en el tema de agenda. Finalmente, los tips, hay muchos que tienen que ver con cómo son los elementos claves para el despegue. Yo he subrayado tres. Riesgos relacionados con producto y cliente, riesgos legales, cibernéticos y reputacionales, riesgos en operaciones de distribución y empleados. Respecto al primero, con el producto y el cliente, justamente está esta relación de que las compañías de seguro hoy han tomado, por ejemplo, la decisión de cubrir el COVID-19 y están generando productos hacia adelante. En el tema de riesgos legales, cibernéticos y reputacionales, si ahora todo va a ser teletrabajo y todo va a ser canales digitales, van a estar más expuestos a los riesgos cibernéticos como usuario, como compañía de seguros. Pero además, también hay otros usuarios que esto lo identifican como un riesgo. Y una compañía administra riesgos. Por lo tanto, van a probablemente empezar a generarse muchos más productos que cubran estos nuevos riesgos cibernéticos y de seguridad cibernética. Y en riesgos de operaciones de distribución y empleados está justamente este tema de amparar correctamente las preocupaciones y las necesidades de los empleados, que son la primera línea de creación operacional para que la línea de continuidad se dé. Una guerra no se gana con generales, una guerra se gana con soldados, y los generales son los que ven la parte estratégica. Otro punto también es la sinergia con sus proveedores, clientes y stakeholders en general. Una compañía de seguros que vende seguros de salud no es nada sin una red potente de clínicas que pueda atender a sus pacientes. Acá finalmente les muestro, también dentro de este contexto de elementos claves,
¿Qué podrían hacer las empresas para prepararse, las empresas aseguradoras, frente al COVID-19, actuando en diversos frentes? No solamente para lo que se está pasando ahora, sino para la línea de recuperación o el momento de recuperación. Si bien es cierto, están segmentadas en negocio, operaciones y tecnología, gestión financiera y de capital, me quiero enfocar en esta parte que es lo que toca directamente al rubro, no solamente al rubro que estoy, sino en la línea o área en la que estoy. Operaciones y tecnología. Habla de una adaptación de los empleados a las nuevas dinámicas de trabajo, capacidad para trabajar en remoto, satisfacción de los requisitos operativos y de datos, nuevas oportunidades digitales, planes de recuperación y continuidad no probados aumentan a veces la presión. El entorno es difícil porque nos sometemos a estrés laboral. Es una nueva metodología de trabajo y una nueva demanda de trabajo. Llamadas, WhatsApps, reuniones virtuales, correos, que hacen que nosotros replanteemos nuestra agenda de trabajo, nuestro sistema de trabajar diariamente. Y utilizar más herramientas. A veces no debemos solamente segmentarnos en las ya conocidas, sino empezar a explorar otras más que tengan que ver con el tema colaborativo para hacer teletrabajo, para hacer reuniones virtuales, para hacer seguimiento a la producción, para tener reuniones también de trabajo y reuniones post-trabajo, esos famosos after office que antes eran físicos, ¿por qué no ahora virtuales? Pero la gran pregunta es, ¿cómo voy a apoyar yo de manera personal a la organización para que el negocio funcione de la mejor manera posible? Acá siempre el tema de la ponderación ha tenido un equilibrio, una balanza entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Y eso ha tenido como regulador natural al concepto de la responsabilidad que tiene que tener cada persona. Hoy eso está desequilibrado entre lo que puedo y lo que quiero. ¿Qué es lo que debe primar? Lo que puedo, lo que quiero, lo que quiero, lo que puedo, para llegar a ese balance natural entre lo que se puede y lo que se quiere. Lo primero que debe tomarse en cuenta es que no puede estar afectado por otro elemento que nunca ha estado en la ecuación entre el puede y el que quiere, que es aquello que es lo que creo que debo hacer. El creo que debo hacer no es el regulador de esto, sino es la responsabilidad que tiene cada uno desde un punto de vista profesional, académico, ético, moral, para poder generar nuevamente este equilibrio en el nuevo concepto de operación y tecnología. Bueno, muchachos, eso era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Quiero darle las gracias y espero que este video pueda ser visto por muchas personas porque creo que es una pauta importante para lo que se viene. Creo que va a poder ayudar a dar tranquilidad a la situación actual, pero también a ser lo suficientemente responsables para afrontar lo que se viene. Esto no acaba con el levantamiento de la cuarentena, ni en temas de salubridad, ni en temas financieros económicos. En el tema sanitario, el distanciamiento social va a seguir siendo clave y las medidas de control, de limpieza, van a ser muy importantes para mantener una decadencia del contagio. Y en el tema económico y financiero, no, hay muchas de las cosas que no están en nuestras manos, pero sí hay cosas de apoyo en lo que nosotros podemos hacer para que la organización en la que estemos trabajando y nos toque vivir esta economía resquebrajada pueda recuperarse y pueda llegar a niveles óptimos en que podamos decir, estamos igual que antes, pero somos diferentes. Muchas gracias.